cordial saludo para todos, soy María José Conde Arias. A continuación daremos a conocer nuestra actividad que corresponde a Memorias del Conflicto Armado en Colombia. Nuestra actividad consiste o nos inclinamos en el caso de la masacre de Segovia, que fue ocurrida el 11 de noviembre de 1988 en el municipio de Segovia, Antioquia, el cual un grupo de hombres habrían llegado en camionetas dentro de este municipio arrojando granadas, fuego, el cual recibió como resultado la muerte de 43 personas, incluyendo 3 niños menores de edad y aproximadamente 50 personas heridas gravemente. Bueno, esto fue considerado como una masacre. El peticionario alegó en esta masacre, en este caso, alegó la violación de los derechos de acuerdo a los artículos de la Constitución Política de Colombia, que está el artículo 1, que sería la obligación de respetar los derechos de cada ser, el derecho a la vida, el derecho a una integridad personal, derecho a la libertad personal, derecho a las garantías judiciales de la honra y la dignidad. También se tiene en cuenta el derecho a la protección de cada una de las familias del sector colombiano, derecho a la circulación y de residencia, y también el derecho a la protección judicial. Según había sido perpetrada por el grupo militar MRN, que significa Muerte a Revolucionarios del Noroeste. Buenas tardes, mi nombre es Adriana Lucía Arias Ramírez. Continuando con el hecho explicado por mi compañera, tras las demandas y las peticiones que se hicieron a los responsables de este terrorífico hecho, finalizó en un acuerdo conciliatorio en el cual el Estado reconoció su responsabilidad y ordenó el pago de una indemnización por concepto de perjuicios morales. Primero se entregó una petición el 13 de marzo del 2000 en la CIDH, que fue empleada mediante un recibido de la comisión. Conjuntamente se fueron agregando otros hechos que no habían sido informados de otras personas, de otros lesionados y de otras muertes. Todo ello involucrado claramente con el Estado colombiano. Entonces continuamente se fue entregando como más evidencias, más hechos de esta masacre, y finalmente el acuerdo fue publicado y recibido el día 21 de julio del 2015, con cumplimiento de los compromisos mencionados anteriormente por parte del Estado. En los relatos encontrados se describe que el municipio se encontraba custodiado por un control militar, entonces que la entrada de este grupo de hombres habría sido facilitada por ellos. Asimismo, se cuenta que la masacre se había suspendido el patrullaje que diariamente realizaban el cuestionamiento en esta población por la alcaldía y por el consejo municipal. Bueno, todos estos relatos de una u otra manera resaltan que tal vez esto fue un hecho planificado y organizado. Después de suceder todos estos hechos, pues encontramos la solución amistosa, que fue el acuerdo que ya mencionamos por parte del Estado, donde asume toda su responsabilidad. Primero, su reconocimiento de responsabilidad de la violación de todos estos derechos. Asimismo, la materia de la justicia por todos los derechos que vulneraron a estas familias, a estas personas. Asimismo, se promulgó una garantía de no repetición, donde el Estado colombiano se compromete a continuar con los grandes programas de educación y de no vulneración de los derechos internacionales humanitarios. Bueno, pues claramente durante muchas décadas esta subregión del nordeste del departamento de Antioquia ha sufrido grandes consecuencias del conflicto armado colombiano. Sin embargo, pues el objetivo del Estado siempre es combatir a las guerrillas, el ejército y la policía. De tal modo se establecen alianzas con los grupos paramilitares en esta zona. Sin embargo, durante muchos años se han evidenciado diferentes matanzas, desplazamientos y masacres
que se convirtieron terribles hechos de inseguridad y de violencia en el día a día de los habitantes de esta zona del país. Efectivamente, desde hace más de 10 años el Grupo de Memoria Histórica ha aportado enormemente. Tras 60 años de conflicto armado que han dejado una huella sobre gran parte de la sociedad colombiana en diferentes campos y ciudades de la sociedad, y luego el Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, han recogido las narraciones de estos diferentes hechos de las víctimas de la violencia en pro y en búsqueda de sustituir la venganza por la esperanza y asimismo con el tiempo abrir el camino para la reparación, la justicia social y la consolidación de un país democrático. Desde el 2008 el Estado empezó a hablar del valor de la memoria histórica para alcanzar la paz y la sociedad respaldó esta idea primordialmente valorando la voz de las víctimas. La memoria histórica es vista como la transición hacia la superación definitiva del conflicto armado, de las expresiones de violencia, que implica la realización efectiva de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación de las víctimas y las garantías de no repetición de los graves crímenes cometidos a lo largo del tiempo. En ese sentido, la construcción de la paz debe expresarse en la esfera política, en la convivencia ciudadana, en los propios ámbitos sociales, comunitarios y privados, a partir de presupuestos y prácticas como el ejercicio de derechos, el pluralismo, las garantías para la oposición, el reconocimiento de la diversidad, la diferencia, la resolución de conflictos y en suma el compromiso con el proyecto democrático y la realización de los derechos humanos. En este orden de ideas, la memoria histórica aporta una dimensión fundamental en la transición hacia la paz, la del conocimiento y la del reconocimiento por parte del Estado y la sociedad de los hechos violentos ocurridos. Esto ha sido un proceso que enmarca diferentes proyectos y programas como Basta Ya, Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad, entre otras investigaciones, temáticas, documentos que trabajan en pro del camino a la construcción de la paz.